Una ciudad como Maribor no se entiende solo por sus edificios o historia, sino también por espacios tranquilos como este, donde la gente vive su día a día sin prisas. Para comprender realmente una ciudad hay que caminar sus parques, y el Parque Central, conocido como Mesny Park, es uno de esos lugares que invitan a bajar el ritmo y observar. Acompáñame en este recorrido por un espacio verde que habla de calma, equilibrio y calidad de vida. Sean todos bienvenidos. Para llegar al Mesny Park, lo mejor es que no hace falta alejarse del centro para encontrarlo, ya que se extiende al noreste del casco histórico, muy cerca de la colina Pirámida que les mostré justo en el capítulo anterior. No es un parque aislado ni mucho menos pensado para el turismo, sino que es un espacio totalmente integrado a la vida cotidiana, y a él se accede fácilmente a pie y sin vallas ni muros, ya que permanece abierto y disponible a todos a cualquier hora del día. Mientras camino por este parque que destaca por su orden y limpieza desde cualquier punto, vale la pena recordar que es uno de esos espacios verdes diseñados más antiguos de la ciudad. Su desarrollo principal se dio a finales del siglo XIX, alrededor de 1872, cuando Maribor comenzó a expandirse más allá de su núcleo medieval. Desde entonces fue concebido como un lugar para el descanso, el paseo y el encuentro, una intención que aún hoy se mantiene al recorrerlo. Los caminos aquí están muy bien marcados y rodeados de árboles altos que dan sombra y frescura. Las zonas de césped se mantienen cuidadas y aparecen bancos en diferentes puntos, invitando a detenerse sin un objetivo concreto. Aquí no hay recorridos obligatorios ni prisas, ya que se camina simplemente por el placer de hacerlo. Es uno de esos regalos gratuitos que ofrece la ciudad, ideal para escuchar sonidos suaves, desconectarse y dejar que la mente descanse. Uno de los aspectos destacados de este parque es su papel social y educativo. Es normal encontrarse con grupos de niños y estudiantes realizando actividades al aire libre, con juegos organizados o salidas escolares. En esta época del año, a mediados de junio, cuando los colegios van cerrando sus actividades, es común ver picnics, dinámicas educativas y talleres que fomentan el cuidado del entorno. Todo esto ayuda a comprender por qué el parque se mantiene en tan buen estado, ya que aquí el respeto por estos espacios verdes lo aprenden desde niños. La entrada al parque se da con este pequeño estanque y la organización de él es el típico parque inglés, que va teniendo pequeñas avenidas en las cuales se puede ir caminando. El entorno natural está cuidadosamente conservado, ya que muchos de los árboles que vemos aquí tienen más de 140 años, acompañados por zonas ajardinadas, prados y espacios de transición entre lo urbano y natural, lo que convierte al parque en un verdadero pulmón verde de Maribor, algo especialmente valorado en esta ciudad que apuesta por la sostenibilidad y calidad de vida. Aquí, por ejemplo, no se escuchan bocinas ni se percibe contaminación. Se respira aire limpio y tranquilidad, señales claras de que en Maribor está pensada para vivir sin estrés. Y este parque que recorro de 5 hectáreas está muy cerca de la colina Pirámida, ya que refuerza esa conexión constante entre parque y paisaje natural, una relación que hace que la naturaleza en esta pequeña ciudad
nunca se sienta lejana, incluso estando a pocos minutos del centro urbano. No es extraño ver niños caminando con curiosidad, como pequeños exploradores, creciendo en un entorno que fomenta el contacto con el aire libre y el hábito de caminar. En todo este recorrido uno puede imaginar y también observar tantas actividades que se realizan aquí, como personas caminando, leyendo, trotando, meditando o simplemente sentadas disfrutando del momento. No es casualidad que el parque haya sido declarado Monumento Paisajístico de la ciudad en 1976. Basta con caminarlo para entender que es un espacio pensado para todos, niños, adultos, personas mayores y hasta mascotas que también encuentran su lugar. Agua para todos, adultos, niños y animalitos. Esto es lo que se llama inclusión para tomar. Espacios como este ayudan a explicar por qué Maribor es reconocida dentro de un selecto grupo de ciudades verdes y sostenibles. En los últimos años, la ciudad ha sido destacada por su enfoque en áreas verdes, movilidad amable y planificación urbana centrada en las personas. Aquí no hacen falta estadísticas para entenderlo, ya que basta ver cómo la gente se mueve a pie o en bicicleta y cómo estos entornos se integran naturalmente en la vida diaria. Al visitar de estos espacios me doy cuenta que en el mundo hay muchas personas que cuando viajan pasan de largo estos lugares. Es una postura respetable, pero personalmente no comparto, ya que caminar por un parque como este es entender que no todo viaje está marcado por lo monumental o espectacular. A veces lo más auténtico ocurre en estos espacios donde la vida normal fluye sin esfuerzo. Es aquí donde se comprende que la educación, el cuidado de los espacios y la integración de la naturaleza son claves para una alta calidad de vida. Podría seguir caminando por este parque durante horas y de hecho a mí me regaló casi 2 horas de calma y silencio. Momentos así son los que me motivan a compartir estos recorridos con ustedes. El Mesny Park de Maribor es un espacio que habla de equilibrio, convivencia y respeto por el entorno. Viajar también es esto, tomarse la vida con calma y valorar los instantes sencillos. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez. Reciban todos un saludo. Hasta pronto. Chao.